Bueno, tremendo tema este. Yo sin ti no valgo nada. Con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un tema de C4 Trío y el Pollo, Rafael Brito, el Pollo Brito, que nos ha interpretado este tema para así iniciar esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este mediodía del martes 21 de junio. Llevándoles a ustedes información en la producción Vanessa Chacón, en los controles Víctor Márquez, Roberto Alexis Rojas, redes sociales y controles Alex Meneses, y en la conducción Alan Peralta y Nancy Pacheco, que hoy se excusa de no acompañarlos. Después ella le explicará a ustedes por qué no está. Pero bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y lo iniciamos con informaciones. Hoy ha habido protestas en la ciudad de Caracas, protestas masivas por parte de trabajadores jubilados y pensionados, reclamando lo de siempre, reclamando sus derechos. Estamos en la calle reclamando el derecho a un salario digno, la derogación del instructivo de la ONAPRE y el ejercicio del derecho pacífico de la protesta. Los trabajadores públicos protestaron hoy en Quebrada Honda, en la ciudad de Caracas, contra el paquete de ajustes antiobreros realizado por el presidente de facto Nicolás Maduro. La gente exigió, como lo ha venido exigiendo en diversas oportunidades, que el salario debe respetar la norma constitucional. El salario mínimo se tiene que ajustar a la medida mínima, que en este momento estaría ubicada en $386, puesto que ese es el precio de la canasta básica alimentaria, según lo han determinado varios especialistas. Lo cierto del caso es que los trabajadores salieron a protestar, salieron a exigir sus derechos y sobre todo están también solicitando la derogación del instructivo UNAPRE, que ha hecho que trabajadores del sector salud, del sector educación y de otras partes del sector público hayan perdido gran parte de sus beneficios salariales conquistados en diferentes convenciones colectivas a lo largo de los últimos años. Ese instructivo ONAPRE ha sido solicitado su derogación y esto pues evidentemente pues trae sus consecuencias porque lo que han ganado en salario mínimo por un lado lo han perdido por el otro en el tema de la negociación, en el tema de las prestaciones sociales y en el tema también de las primas y beneficios salariales diversos. Bueno, siguen las reacciones en Venezuela ante el triunfo de Gustavo Petro aquí en Colombia. Esto pues ha generado ciertos análisis, pero sobre todo los factores de la oposición han manifestado su posición. Juan Guaidó ha considerado que se debe felicitar al nuevo presidente electo de Colombia por haber participado en la jornada y alabó el hecho de que pudieron elegir los colombianos un futuro en elecciones libres y justas, tal y como se pide en Venezuela. También aprovechó para reconocer la solidez de las instituciones de Colombia y abogó para que el presidente electo, el señor Petro, mantenga la protección de los más de 1,8 millones de migrantes venezolanos que se encuentran en su territorio y pueda acompañar la lucha para la recuperación de la democracia. Por otra parte, el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, ha resaltado la rapidez del sistema electoral de Colombia para dar los resultados y recordó que en este país viven más de 1,8 millones de nacionales venezolanos, por lo que espera que Gustavo Petro pueda gobernar con respeto y sin exclusiones. También por su parte, Henry Falcón, presidente del Partido Futuro, ha saludado la gran lección democrática del pueblo colombiano y la forma en la que se condujeron las autoridades, así como la institucionalidad de los organismos electorales de Colombia, ratificando que esa aspiración de los venezolanos para el 2024, que estas mismas condiciones que prelaron en Colombia se repitan en Venezuela. Destacó en un hilo de Twitter que Petro tiene una tarea de trabajar por la unidad de Colombia y Venezuela, que puede incluir a todos los sectores del país y entender que la frontera entre ambas naciones es realmente un tercer país. Es la posición entonces de Henry Falcón, que es también representante de la organización política Futuro, el Partido Futuro, que viene hablando también de esta situación.
Bueno, la gente se pregunta qué está pasando con las compras militares que ha hecho el régimen de facto durante los últimos años y que lo que ha generado es pérdida a la nación. 4K-8W Karakorum son aviones chinos que han sido adquiridos por el gobierno de Venezuela y 4 de ellos, estos 4, se han desplomado sin que la Fuerza Aérea, sin que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haya explicado las razones de estos accidentes que ya se están haciendo regulares, no solamente con los aviones rusos, sino ahora con los aviones chinos. Estos aviones, hay que recordarlo, son patrimonio de la nación, según lo señala la Organización Control Ciudadano, y por lo tanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está obligada a rendir cuentas y explicar las razones por las cuales hay tanta siniestralidad en este tipo de aviones, en este tipo de situaciones, que sin duda alguna pues causan daño al patrimonio público. Afortunadamente los pilotos se salvaron, los pilotos de esta nave se salvaron, no tuvieron complicaciones después que se eyectaron, pero lo que sí resulta crítico es que estos aviones se están cayendo y nadie explica las razones por las cuales se están cayendo. Y en esos aviones se invirtió una muy buena cantidad de dinero y el régimen pues ha mantenido un silencio absoluto sobre este tema. También vamos a ver unas declaraciones importantes de la dirigencia sindical que también en las protestas ha exigido al gobierno de facto mejorar la calidad de los servicios públicos. Veamos. Mi nombre es César Suárez, representante del movimiento PEMOS y Alianza Bravo Pueblo. Estamos en este momento en una protesta por los apagones que nos tienen obligados el gobierno por el desatino, descuidar todo el mantenimiento de la luz eléctrica en este país. Estamos sufriendo los apagones y aquí en el estado de Yaracuy, uno de los estados de fuerza de la luz, no tenemos luz, no más apagones en el estado de Yaracuy. Esto es una violencia social del gobierno contra el pueblo venezolano. Señores, es el momento de romper con esto. Estamos aquí encima para salir adelante de este gobierno nefasto que ha destruido a Venezuela. Bueno, cosas claras, cosas contundentes. Cuando usted le quitan sus servicios públicos básicos, elementales, la luz, el agua, la telefonía, el internet, también el servicio de electricidad, usted está siendo vulnerado en sus derechos humanos, porque todos estos servicios son considerados servicios fundamentales, servicios que cualquier país debe brindar a sus ciudadanos, y cuando no se le brinda se están violando sus derechos. No solamente es los derechos esenciales, el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente, el derecho a libertad plena y garantías judiciales. Es que también el tema de los derechos fundamentales como los servicios públicos está en cuestionamiento en Venezuela. Y esto porque el gobierno de facto simple y llanamente no le ha querido invertir a este importante sector de la vida nacional. Y como no se le invierte a este sector, pues lógicamente se han caído los indicadores principales de eficiencia y eficacia también en el servicio público en Venezuela. Esto no es de ahora, esto es ya arrastrándose de varios años. Así que no le echen la culpa a las sanciones ni estén diciendo que es por culpa de las sanciones. Esto no tiene nada que ver con las sanciones. Esto tiene que ver más con la incapacidad, la inoperatividad, la falta de atención a los servicios públicos, porque debemos recordar que cuando estaban en manos del sector privado, estos servicios funcionaban con eficiencia, pero ahora, lamentablemente, con este régimen de facto, pues se han venido abajo todos los indicadores de servicios públicos y eso afecta una cosa que normativamente se llama calidad de vida. Los venezolanos hemos perdido calidad de vida y como hemos perdido calidad de vida, estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, como muy bien lo afirma este líder sindical. También en otro orden de ideas, nuevamente
se están viendo la cara los representantes de la oposición y del régimen de facto. Y esto lo hacen no en Caracas, no en México, sino en Oslo, en donde en Noruega se viene realizando un foro de Oslo, el día de hoy y el día de mañana. Esta es una oportunidad que ha buscado el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno noruego para tratar de reanimar, rehabilitar ese acuerdo y esas discusiones de la mesa de diálogo en la Ciudad de México. Este es el primer encuentro formal al que asisten ambas delegaciones tras el congelamiento de los diálogos en octubre del 2021, luego del reclamo de Nicolás Maduro para la liberación de Alex Saab. Noruega funge como mediador en el conflicto desde el año 2020, primero en su propio país, luego en República Dominicana, luego en México y ahora nuevamente en Noruega. La canciller noruega Anniken Huitfeldt será la anfitriona del Foro de Oslo. El Foro de Oslo no es que solamente trate el tema de Venezuela, busca promover soluciones pacíficas en un mundo polarizado, afirmó la canciller, pero se van a analizar, además del tema de Venezuela, el tema de Medio Oriente, Afganistán, Yemen y Etiopía, así como otras áreas de conflicto en el mundo. Se trata de reunir las partes, hablar de metodologías, hablar de acciones, hablar de mecanismos que busquen de alguna u otra manera racionalizar y acercar las partes en conflicto para tratar de darle solución a estos problemas que afectan a todos estos países y en nuestro caso específico al tema de Venezuela, que indudablemente pues es un tema que los noruegos conocen muy bien. La Contraloría Sanitaria del Táchira viene alertando, en otro orden de ideas, sobre el aumento en la venta ilegal de medicamentos. La Dirección de Contraloría Sanitaria del Estado Táchira ha alertado sobre la venta de medicamentos hechos en Colombia y que se estarían comercializando en la región sin los registros o permisología adecuada. Armando Gutiérrez, director de la Contraloría Sanitaria, ha explicado que han realizado varias inspecciones para hablar y conocer de los permisos que deben tener quienes venden medicinas. Están tratando salud pública, aquellos emprendedores que están comenzando, que comenzaron, recuerde que siempre son parámetros legales. Este despacho de la Contraloría Sanitaria del Estado Táchira ya documentó el caso de un niño de 5 años que convulsionó al tomar un antibiótico que no tiene registro sanitario en Venezuela. Dicha medicina fue comprada a un precio menor de lo habitual. Nosotros hicimos un estudio del fármaco y resultó que era 8% amoxicilina y el otro tanto vitamina C. A Dios gracias, afirma el funcionario, las cosas no pasaron a mayores, pero aseguró Gutiérrez que recomienda a aquellos que no tienen permisología vigente que se dirijan a la oficina, ya que deben de alguna manera pues darle legalidad al ingreso de esas medicinas para después revenderlas. Pero mire, el caso es muy claro. El caso es que en Venezuela no se consiguen los fármacos adecuados para el tratamiento de enfermedades crónicas diversas. Y no se consiguen simple y llanamente porque la producción nacional no está a la altura de la demanda. Por otro lado, cuando se consiguen algunos medicamentos, se consiguen a precios excesivamente caros. Y la población venezolana ha tenido que recurrir al mercado colombiano para poderse abastecer de medicinas que en otro caso no conseguiría en el país. Y a un precio adecuado, un precio justo. Algunas personas han entendido esto como una oportunidad de negocio y se han convertido en intermediarios. Compran aquí, venden allá. Pero resulta que, obviamente, esas medicinas tienen que ir con ciertos controles. Por lo menos con el sello y el registro INVIMA, que es el organismo en Colombia encargado del control de las medicinas. Así que si usted necesita medicina, ha adquirido medicina en el mercado de intermediación, verifique por lo menos que si provienen de Colombia tengan el sello y tengan el registro INVIMA para poder dar una cierta credibilidad al producto que está consumiendo. Y por el otro lado, es entendible que la situación esta se presente por el desespero de la gente al no conseguir ni buenos precios ni las medicinas que está buscando. Así que es necesario también que se responsabilice al régimen de facto, a las autoridades sanitarias,
porque estas cosas están ocurriendo precisamente porque la gente busca alternativas. Y esas alternativas, lógicamente, son necesarias para atender su tema de salud.